Conectamos ahora también desde Europa porque obviamente este conflicto ha tenido una serie de reacciones en distintos lugares del mundo. Estábamos recién con Daniel Silva desde Barcelona y estamos con Natacha Kienard, que también nos va a entregar más detalles de cuál es la situación en Reino Unido. Natacha, ¿cómo estás? Último minuto. Hola Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Matías también te saluda acá desde Londres. Hay mucha preocupación, he estado obviamente escuchando el programa y hay mucha preocupación desde esta parte del mundo con la que ha pasado durante las últimas horas en relación a este ataque a Irán. He estado también pendiente de otras cadenas internacionales, de Sky News, Channel 4, BBC, Al Jazeera. Todos han tenido una transmisión continua para ver en el fondo cómo abordar esta situación y con el minuto a minuto. Y te diría yo que desde Europa, la reacción ha sido una mezcla entre la prudencia, pedir un derecho, o sea, el respeto al derecho internacional, pero también condenando un poco lo que ha hecho Irán en los últimos meses, sabiendo además lo que pasó en las últimas protestas que dejó miles y miles de fallecidos que todavía se están contando. Y además pidiendo una seguridad nuclear, que sabemos que es uno de los temas centrales en relación a Irán y lo que han hecho en los últimos años en relación a su armamento nuclear y que Estados Unidos pide que se detenga. Hay dos tipos de reacciones. Me parece que Daniel Silva habló un poco del tema de las aerolíneas, ¿no? Pero las maneras más concretas o las reacciones más concretas o rápidas han sido este tema de cerrar espacios aéreos, de cancelar vuelos a no solamente Irán, sino que al Medio Oriente. British Airways cerró al menos una semana todos sus vuelos hacia ese sector. Estamos hablando también de Lufthansa, Norwegian Airlines, decenas y decenas de aerolíneas que han tomado estas medidas y además que veíamos desde ayer que hay países que estaban retirando rápidamente a todos sus equipos diplomáticos desde el Medio Oriente y obviamente desde Irán. Uno de ellos siendo obviamente Reino Unido. Esas han sido las reacciones más rápidas y donde también las autoridades en general han estado muy preocupadas por la seguridad de sus ciudadanos que están en esa zona del planeta. Y también por el otro lado, Lucho, Matías, te diría que lo que han hecho durante esta mañana, porque nosotros tenemos 3 horas más que ustedes, es que durante toda la mañana diferentes países y autoridades lo que hicieron fue reunirse en estos comités o estas reuniones de emergencia. Lo hizo Italia, lo hizo Alemania, lo hizo incluso Reino Unido, en el fondo uno por coordinación con sus aliados para ver cómo abordar esta materia y también de comunicación. Es decir, la gran pregunta ahora, Lucho, Matías, es ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? ¿Qué va a hacer Estados Unidos y qué va a hacer Irán? Porque Irán, además, lo que han dicho los especialistas y expertos desde acá, es que lo que ha llamado la atención es que Irán tuvo una reacción bastante rápida a otras bases que están ahí en Medio Oriente, que son de Estados Unidos, y eso no fue lo que vimos al menos en los ataques que fueron el año pasado. Entonces, eso también ha sido la gran duda. ¿Cuánto va a durar esto y hasta qué punto va a intervenir Estados Unidos? Ahora, vamos por parte. Lucho, te escucho. Dos cosas, muy breve. La primera, ¿ha sido Macron quien ha tomado como el liderazgo en la Unión Europea o no? Él es el que durante las últimas horas ha sido el más activo en cuanto a las vocerías. Sí, te diría que ha sido una mezcla. Macron, por ejemplo, con lo que pasó en Venezuela, con lo que pasó en Groenlandia acá, ha sido una de las voces más fuertes. Tienes toda la razón en eso y es algo que Emmanuel Macron, el presidente francés, siempre ha tratado de hacer, de posicionarse estratégicamente en temas internacionales. Pero han habido diversas reacciones. Estuvo la reacción, por ejemplo, de Ursula von der Leyen, que es la presidenta y la líder de la Comisión Europea, en donde ahí también veíamos una mezcla entre la prudencia que les decía yo, la condena a lo que ha pasado en los últimos meses en Irán, pero también pidiendo la seguridad nuclear y la ayuda a todas las personas europeas que están en el Medio Oriente. Macron lo que dijo y lo que caracteriza mucho a Macron, Lucho y Matías, es que él tiene una manera más directa de decir las cosas. Él condena con más fuerza. Entonces lo que él decía era, bueno, primero que todo la seguridad nuclear, el derecho internacional, pero sí decía en un párrafo ahí en Twitter, en X, que es donde se han expresado casi todos los mandatarios, es que él decía que el actuar de Irán en los últimos meses había sido una catástrofe, que Irán tiene que ceder en estas negociaciones, es decir, tiene que encontrar un punto de equilibrio con las negociaciones en torno al tema del armamento nuclear y donde ahí solicita y pide, ¿cierto?, que Irán ahí tome un poco más de conciencia. Habló también, por ejemplo, en X, Pedro Sánchez, el líder español, lo hizo también el canciller alemán y también lo hizo Keir Starmer, Lucho, el primer ministro inglés, que en el fondo...
Perdona, que ahí justo va a pasar una persona. Televisión Ahí en va vivo, no pasando. se preocupe. Lo que dijo en el Esto es fondo, televisión en vivo. Lucho, sí, ahí estaba pasando ahí una señora. Keir Starmer, lo que hizo el primer ministro británico es que fue uno de los primeros que hizo una reunión en el fondo de emergencia que se llama Comité Cobra, que es cuando se reúnen las autoridades rápidamente por temas nacionales o internacionales. Ahí se juntaron todas las autoridades y lo que hicieron fue liberar un comunicado. Primero diciendo que ellos no tenían ninguna injerencia o no tuvieron ninguna participación en los ataques de esta mañana, porque hay que recordar que gran parte de los países europeos son aliados de Estados Unidos y también aliados estratégicos con Israel, Natacha. quizás no aliados militares en cuanto al tema de la OTAN, pero sí son en temas comerciales y estratégicos aliados. Sí, te escucho. Antes de ir con Matías, un último punto. Más allá de las declaraciones que han emitido desde la Unión Europea, las que ha emitido Macron, Pedro Sánchez, que nos decía recién, en general Europa está en una mirada de espectador en este caso. O sea, yo no recuerdo en los últimos 30 o 40 años que Europa haya tenido un papel tan secundario. O sea, Donald Trump ha hecho lo que ha querido, y Europa ha mirado, nada más que ha mirado. Sí. No ha tenido o Trump no le ha dado el espacio a Europa para que pueda ser una voz mucho más fuerte. Toda la razón. Y no lo vemos solamente con este caso, Lucho, lo vemos Claro. también con el tema que yo te decía de Groenlandia y Venezuela. Sobre todo en el tema de Venezuela, donde Europa tuvo una postura muy, muy secundaria. Y eso es una de las grandes preguntas que hoy día se plantean los expertos en relación a Irán. ¿Qué postura, qué rol va a tener Europa? Macron, por ejemplo, solicitó una reunión de emergencia en la ONU, vamos a ver si eso ocurre, pero en el fondo vamos a ver cuál es la injerencia o cuál es el rol de Europa. ¿Qué tanto poder tiene ahí el Parlamento Europeo desde Bruselas? Que probablemente no sea mucho. ¿Y dónde juegan ellos también con Estados Unidos? Porque muchos países, la verdad, es que acá temen con esta guerra arancelaria que Estados Unidos ha implementado desde que Donald Trump asumió y donde Keir Starmer, que es el primer ministro británico, ha tratado de encontrar un equilibrio entre ser aliado de Estados Unidos y de Donald Trump para evitar esta guerra arancelaria, considerando además que el año pasado el Reino Unido y Estados Unidos ahí lograron un acuerdo bastante importante. Entonces, Europa, quiero decir, Lucho, y tú lo mencionas muy bien, tiene la duda, que son dos. Sus instituciones son realmente fuertes para poder tener ahí algún poder o un poder de decisión sobre lo que pasa en Medio Oriente y también qué tanto van a hacer las autoridades europeas para estar del lado bueno o del lado malo de Donald Trump. Si es que el tema de la guerra arancelaria efectivamente es algo que temen y por eso tratan de estar siempre más cercano al lado de Estados Unidos. Claro. Natacha, muchas gracias. Te agradecemos el contacto durante esta mañana, tarde para ti. Que esté muy bien, Chau, cuídense. chau. Saludos, Matías. Chao, Natacha.